Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por Astrid, Ángela, Marilú, Manuel, Junior, por nuestras vidas que tú sigues sustentando. Te pedimos, Padre, que en esta reunión tú seas siempre el, el centro y que podamos aprender cada vez más de ti. Ayúdanos a entender tu palabra, danos discernimiento y también para poder aplicarlo en nuestra vida. Queremos ser canales de bendición, Padre, para honrarte, para glorificarte con nuestra vida. Gracias, Padre, gracias por este momento, gracias por estar con nosotros. Bendícenos y guárdanos de todo mal. En el santo nombre de tu Hijo Yeshua Hamashiach te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, siempre tener a la mano un blog, lápiz para tomar algunos datos, porque vamos a dar algunos versículos claves para que ustedes en casa luego lo pueden revisar y estudiar, porque son como piezas de un rompecabezas que se arma y que nuestro Padre Celestial nos lo ha entregado para una adecuada conducción a través de sus páginas milenarias. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar con la ira de Yahweh, que es un fin ya decidido, un fin que Él ha agendado, y que transcurre en una secuencia de sellos, de trompetas y de copas de la ira, en donde nosotros, la última generación, estará presente en lo que son las dos primeras etapas, y luego nosotros no estamos bajo ira, no estamos bajo copas, pero es necesario conocerlas a fin de poder determinar qué es lo que corresponde a cada etapa en la historia. Ya nosotros hemos llevado con amplitud en una secuencia anterior lo que son los sellos, los 7 sellos. En algún momento vamos a profundizar en las trompetas y en las copas, aunque ahora vamos a hacer una revisión general. Dado el tiempo que nos queda, no amplio, pero sí que quede ordenado, claro, en torno a lo que el Padre ha decidido en su agenda. Hay un principio fundamental, es que toda escritura debe ser discernida espiritualmente, no en la carne, no en la lógica, sino espiritualmente de su Ruach. Y él se vale de los símbolos, de figuras, a efecto de que su mensaje quede claro. Asimismo, cuando nos manda sueños, también emplea símbolos para que nosotros tengamos el trabajo necesario y ahí ser enriquecidos en descubrir lo que representa cada símbolo, como se lo dio, por ejemplo, a Daniel, como se lo dio a José cuando estaba en prisión, ¿no? Que hablaba de 3 cestas de pan y los panes se comen todos los días, él sabía que eran 3 días. En fin, son principios que él entrega para que nosotros podamos avanzar. Y en esto del Apocalipsis, Daniel y otros libros es igual, ¿no? Esos son los símbolos que él va entregando. Y lo que se emplea como símbolo y su significado permanece a lo largo de toda la escritura. No es que en algún momento cambia, sino que permanece. Y así lo encontramos desde las primeras páginas del Génesis. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra ira en las escrituras, lo que fundamentalmente aquí se está hablando es de un exterminio, de raer, sacar todo el pecado que hay en el mundo. Y vamos a empezar con un primer pasaje que está contenido en Isaías capítulo 13, en el verso 9. Isaías 13, 9. Mónica, lee. He aquí el día de Yahvé viene, día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿No? Entonces dice, hay un día señalado, un día de ira, diferente a lo que es la gran tribulación, que es una secuencia de hechos. Este es un día de ira, de gran ardor, y lo que es, dice, es raer de la tierra que es suya, a los pecadores, a los que están precariamente en la tierra,
Y digo precarios porque no están sujetos a la voluntad del Padre y la tierra es suya. Entonces, ira significa, tal como dice, convertir la tierra en soledad, porque representa él va a realizar una extracción de todo aquello que el Padre aborrece ante su presencia, lo cual es el pecado, la rebeldía, toda esa manifestación en contra de su trono. Y él emplea una palabra, para que quede claro y no haya dudas, es raerlo absolutamente, que no quede el menor vestigio. Y el Padre, el Eterno, comparte con nosotros, voy a permitir que ingrese Paula. Morales. ¿Qué tal, bienvenida, Paula? Hermana Paula, que también se une a la transmisión. Shalom, mi hermana. Shalom. Entonces, habíamos visto que ira significa exterminio del pecado. Revisamos Isaías 13:9 para los que acaban de entrar, y que donde dice indignación, día de ira, significa convertir la tierra en soledad, porque representa una extracción, raer, cortar de raíz, no queda el menor vestigio de pecado sobre la tierra. Y ahora, el Padre tiene la voluntad expresa de señalar a su pueblo cómo va a ser. Y su voluntad es expresa de que no se confunda nadie respecto a estas señales. Y también tiene la voluntad expresa de que esto no es una cosa complicada. Los hombres lo han complicado porque han tejido sus propias ideas y lo han querido, y no se puede mezclar oro con barro. Entonces se ha producido un conjunto de posiciones variopintas. Y no, lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, y si yo tengo algún preconcepto y la Escritura me dice otra cosa, pues dejo mi preconcepto a un lado y tomo la Escritura. Vayamos a Daniel capítulo 8, en el verso 19. Daniel 8, en el versículo 19. ¿Quién va a ser nuestro maestro? ¿Quién nos va a enseñar lo que va a ocurrir? ¿Qué dice la palabra? Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Entonces dice, yo voy a ser tu maestro, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar a entender, yo te voy a capacitar en estos temas, no te voy a dejar solo, yo te voy a enseñar lo que ha de suceder, yo te lo voy a enseñar, yo. Entonces está diciendo, ten cuidado porque te lo va a enseñar, quien tiene que enseñar soy yo, porque son mis palabras, y el hombre no está en capacidad de hacer proyecciones de ese tipo, sino dejarlo al Padre que nos enseñe, ¿no? ¿Qué más? Porque eso es para el tiempo del fin. Hay un tiempo del fin. Entonces el hombre tiene que entender, aquellos que todavía no están guardados por el Eterno, que se viene un enorme poder destructivo contra la maldad y sus ejecutantes, que casi va a ser fuego a discreción. Y por razón de sus abundantes misericordias, está permitiendo a través de la adversidad presente, por ejemplo la actual, en donde se ha manifestado una serie de situaciones de enfermedad, persecuciones, gobiernos dictatoriales, confinamiento, pérdida económica, hay una guerra que se puede extender a toda Europa, si eso se extiende, va a generar inflación, hambre, caos, desorden, y esto va a continuar. Entonces dice, ¿para qué permite esto? Actualmente ya hay un proceso de purificación presente a través de esta adversidad. Y para que nosotros podamos recibir esta sanación de purificación que nos llega a través de tiempos difíciles, tenemos que estar en obediencia a Él. ¿Para qué? Para que dicho proceso de purificación tenga la oportunidad de darse en nuestra vida. ¿Cómo? Buscándolo, capacitándonos, orando de madrugada, lo que antes no hacíamos, estudiando, avisando a quien quiere escuchar. Antes, y esto es un tiempo, antes de ingresar a situaciones mucho más complicadas y devastadoras para el hombre, que no ha permanecido bajo la sombra
del Omnipotente. Esa expresión que está en el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente, significa en hebreo aquel que estudia su Torá, sus escrituras, aquel que permanece en sus secretos, como permanecía Enoc. Entonces, de eso habla, bajo la sombra omnipotente, aquel que lo ama de esa manera, queriendo saber más de él, va a gozar de la protección del Shaddai, que significa Shaddai, Shomer, en las puertas de Israel, es decir, aquel que mora en él, va a tener al guardador de Israel en la puerta de su casa. Eso es lo que significa el Shaddai. Hay unas palabras ahí, ahí, y de Israel, puerta, dale, Chad, chomer, guardador. Si tú estás bajo mi sombra, yo guardo la puerta de tu casa. Es lo que está diciendo el Salmo 91 cuando nosotros vamos a lo que es las palabras ahí contenidas y que a veces pasan de largo, verdades que deberíamos nosotros disfrutar ya en nuestra vida. Su manada pequeña no va a sufrir la ira del Eterno, como podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 9. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 9. Está por acá. 1 Tesalonicenses capítulo, ahí está, capítulo 5, verso 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Entonces, no nos ha puesto para ira. No estamos tiro al blanco para la ira. La ira no es para nosotros. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Salvación significa protección. ¿Qué pasa? Que hay remisión y salvación. Y muchas veces, al momento de las versiones últimas, se ha borrado protección y se ha colocado salvación. Pero si uno va a las versiones más antiguas, encuentra para alcanzar protección. Es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Puedes, por favor, Mónica, volver a leer tu versión? Porque en la versión mía dice un distinto. Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Cómo lo tienes tú, mi hermana? Yo tengo aquí, porque nos ha puesto... Ay, no, yo estaba leyendo era otro, perdón. Ah, ya. No. Yo estaba leyendo, creo que era el 5. Así. Sí, yo estaba leyendo sí. Es 5, 9. 5:9. Sí, no nos ha puesto para la ira, ok. Disculpa, sí. No, está bien, mi hermana. Entonces, no estamos puestos para blanco de la ira. No estamos puestos para la venganza de él, que él tiene que ejercer, sino al contrario, para recibir su salvación, es decir, protección, que nos llega por medio de estar en el pacto con Yeshua de Nazaret. Por eso es que seremos protegidos por estar en Yeshua. No hemos sido destinados a su condenación acerca de un fin que él ya ha tomado y que ha decidido. Entonces, no estamos agendados nosotros para la ira de él. Pero algunos sí están siendo arrastrados por el mundo, y si no se dan cuenta que están siendo arrastrados para cobijarse en brazo de carne y olvidarse del Todopoderoso, como penosamente ocurre ya, poco a poco se van a deslizar a un tiempo en que no deben estar, que es el tiempo de la ira, por estar confiando en el hombre, distrayéndose en lo que el mundo puede ofrecer. No hace mucho tiempo que el mundo ofrecía hasta regalitos para que se sometan a algunas agendas de él. Veamos en torno a dicha ira, vamos a ver en Ezequiel capítulo 7, en los versos 8 al 11. Ezequiel capítulo 7, en los versos 8 al 11. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y consumaré en ti mi furor.
Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Entonces dice que lo va a juzgar según sus caminos y todas tus abominaciones te las voy a colocar encima para que te des cuenta de que estoy molesto. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Entonces, que quede claro, no voy a perdonar, no voy a tener misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Yahvé, soy el que castiga. Ya viene el día, ciertamente viene. Ha llegado el momento, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Entonces ahí nos dice que hay una vara que florece en razón de la soberbia que se ve. Más soberbia, entonces viene esa vara, florece su respuesta del Padre. La violencia se ha levantado como vara de maldad. No quedará ninguno de ellos ni de su multitud. Eso que significa raer. No quedará ninguno de ellos, ninguno, ni de su multitud tampoco. Ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Va a raer de tal manera que no habrá ni siquiera quien lamente estas cosas. Pero el mundo y los rebeldes se van a dar cuenta perfectamente quién es el que castiga. No les va a quedar duda. En ese tiempo de la ira no habrá ateos en absoluto, ninguno. Entonces, así es, porque se va a dar cuenta pues que evidentemente quién está... Algo sobrenatural, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Tanto dijiste que no existía, ahora mírame cómo actúo. Entonces van Pero hasta el mismo Putin dice que dijo eso, ¿no, Luis? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su frase, perdón? El mismo Putin dijo eso hace poquito. Ah, no sé. ¿Cuál ¿Qué dijo? Sí, no me acuerdo ¿en torno a qué? Pero él dijo que que en el momento de un gran susto, un gran miedo, hasta los ateos iban a Ah, sí. Sí. De todas maneras, mi hermana, porque se van a dar cuenta porque esto que hay una situación dirigida contra ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos van a manifestar hasta el final, muchos de ellos van a blasfemar contra el mismo cielo, dice. Entonces, aquí se nos está diciendo varias cosas. Dice que, y pocas veces encontramos eso, pero son términos concluyentes, en ese tiempo no habrá piedad, no la habrá. Entonces, dice que vas a conocerme cuando desate mi castigo mundial. Ahí te vas a dar cuenta quién soy yo y quién es el Dios de Israel. Acá lo que está hablando la palabra es que se acerca un exterminio de corte masivo sobre aquellos que se aferran al mundo y nadie se va a poder escapar. No hay paz para el impío, no tendrá reposo en ningún momento en medio de toda esa desolación que va a acontecer. Y no va a quedar satisfecho el Eterno hasta que se haya colmado completamente su enojo, se haya hecho justicia. Y van a sufrir las consecuencias de sus propios actos. Van a reconocer que hay el Eterno. Y hay un día y hora, ya está agendada, ya está fijada. Incluso dice Job que el granizo de los últimos días también ya está almacenado. Todo está ordenado, todo tiene su agenda, su fecha, los instrumentos de su ira, todo está listo. Y dice también aquí la palabra que mientras llegue ese tiempo, la maldad va a seguir creciendo, la violencia, pero al final no va a quedar ninguno de ellos. Tampoco va a quedar sus majestuosas ciudades, ni las riquezas que estuvieron acumulándose por largo tiempo, tampoco. Y los crímenes van a ser cobrados a los malhechores y literalmente va a ser inclemente contra todos ellos. Vamos a permitir que ingrese el hermano Moisés. Bienvenido, mi hermano Moisés. ¿Cómo estás? Entonces, el libro de Ezequiel lo que está mostrando son las vergüenzas del mundo. La soberbia, lo fatuo, la maldad, y eso hace crecer la vara de castigo. ¿Quieres ser más fatuo? ¿Quieres ser más soberbio? ¿Quieres jugar con tu maldad? La vara de castigo simplemente la haces crecer.
producto de lo que tú, el mundo, estás pretendiendo hacer. Entonces, en ese tiempo, su ojo dice que no perdonará, no habrá misericordia. Esos son otros tiempos. Entonces, en este tiempo de purificación o de prueba que dice Apocalipsis que llegará al mundo, es una oportunidad para ser protegidos, para ser salvados. O Él vendrá de otra manera a los que no quieren disfrutar de esta purificación que está habiendo para estar cerca de Él. Él vendrá y purificará la tierra con todos los no guardados y permanecen en el mundo, y va a arrasar el pecado y a todos sus representantes o practicantes. Él dice que va a raer a todos. Y es que, como siempre dicen las páginas de la Escritura, en las páginas de la Biblia, Él no viene a ofrecer una religión. Él viene a ofrecer dos cosas que el hombre tiene que decidir. Esto es vida o muerte. El mensaje de las Escrituras no es de una religión, es ¿quieres vivir o quieres morir? Eso es todo lo que está señalando. La Escritura siempre ha hablado en esos términos. Por eso que no se sorprenda el mundo de esos términos fuertes que emplea el Padre, porque siempre los ha dicho. Es el hombre que quiere suavizar las cosas. Entonces es hora, y es hora ya, de aprender a ser salvos en todo lo que aquello significa. Saber comportarnos en lo que nos corresponde ser. Si ello se da, entonces vamos a ser sostenidos fuertemente en su diestra conforme vaya avanzando el tiempo y los hechos. No somos, y que también quede claro, que nosotros ninguno somos indispensables. Ya lo dijo el maestro, que si quiere sacar descendientes de Abraham, lo puede sacar de las piedras. Y en ocasiones, hablando simbólicamente, las piedras son más sensibles a los eventos que están aconteciendo. Incluso algunas piedras son o muestran más celos por el Creador sin conocerlo aún plenamente, en comparación a los que pertenecen al pueblo hebreo, que tienen mucho conocimiento pero poco celo. Entonces, sigamos aprendiendo acerca de sus advertencias. Ahora vamos a Romanos, capítulo 2, en el versículo 5 y 6. Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Diagnóstico. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y Entonces, si tú no te arrepientes, si tú no te doblegas, si tu corazón está así, lo único que estás acumulando es ira para el día de la ira. A lo que hablaba, algunos se van sin darse cuenta por estar jugueteando con el pecado, estar creyendo que se puede ser tibio hasta el final, pensando que se puede ser tibio. Lo único que está haciendo es atesorando ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. y lo que va a llegar al mundo, ese fuego consumidor, es justo juicio del Padre. Es justo que lo haga. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará, no dice conforme a su fe, sino conforme a sus obras, comportamiento. ¿Qué hiciste con la emuná, esa fe que tienes? ¿Qué has hecho con ella? ¿A dónde se puede tener una fe intelectual y ser un espectador de lo que hace el mundo sin que nosotros nos participemos? Solamente una fe o una emuná decorativa en nuestra cabeza. Él va a pagar conforme a sus obras. Entonces es lo que está hablando. Luis, pero eso también incluye que estemos muy atentos a estar ayudándole a los demás, ¿no? Así es, así es. Entonces es una... Hacer el servicio a la gente, sobre todo a las viudas y a los huérfanos. Yo estaba escuchando diferentes personas, inclusive un señor de Israel que estuvo invitado en el programa de Michael Rood la semana antepasada, mi esposo lo estaba escuchando, y él enfatiza mucho en eso, Luis, muchísimo, es muy importante, eso está en la Torah y tenemos que cumplirlo, debemos hacerlo, no es que si queremos, es obligación hacerlo.
Este señor hizo como 3 visitas a este programa y habló de eso todo el tiempo. La viuda y el huérfano. Tenemos que tenerlos en cuenta, hermanos. Tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que actuar con ellos. Porque si no, estamos mal. Les recomiendo eso, de verdad que sí. Sí, hermana, es correcto, porque a veces nos quedamos solamente en lo del reino, en la parte espiritual, y pocas veces vamos al lado práctico. Y entonces ahí hay una gran deuda que tenemos que analizarnos cada uno de los presentes. Entonces habla aquí de este corazón no arrepentido. Hay gente que se va a intercar, como siempre, y no van a querer regresar a las demandas del Supremo Hacedor. Y entonces, si se entercan y no quieren regresar, por más que les avise, y en su misericordia está extendiendo este tiempo de purificación que ha llegado a la tierra hoy, entonces se están preparando para recibir en la ira devastadora por voluntad propia, porque así lo desean, y conforme a lo que hacen pagará. Lo que merecen recibir, recibirán. Vamos ahora a ver esta actitud que debe prevalecer en nosotros. En cambio, vayamos a Hebreos 12, en los versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, en los versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahí tenemos que entender, ¿no? Dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. El mundo puede estar en zamaqueo, situaciones, guerra, hambre, miseria, pero el reino al cual pertenecemos no se mueve nada. Es roca. Entonces es inconmovible. No estemos en la agenda de los hombres, estemos en su agenda, que es inconmovible, para estar tranquilo, familia, disfrutar. Es lo que Él quiere ver, dónde nos amparamos. ¿Qué más dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, Elohim, es fuego consumidor. Este versículo quiere decir que a pesar de las circunstancias, 28, 29, ¿no? No debemos de dejarnos llevar por lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque debemos de nosotros pensar que estamos seguros con Él, ¿no? En sus promesas y que Él nos va a proteger. A eso se refiere, ¿no? Sí, porque dice, mira, un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cómo? Mediante sirviéndolo a Él. Tú quieres, ha llegado el reino a tu vida y estás agradecido. Paso a las obras, pásalo. Entonces sírveme. Nuevamente, porque eso me agrada y muestras temor y reverencia ante mí si lo haces. Porque eres un fuego consumido. Es lo que está, vuelve a decir, es el mismo pensamiento de Él en otras palabras. Y eso es importantísimo, como decía la hermana Ángela, y como comentaba el Moré que nos hacía referencia, creo que del rudo despertar, es importantísimo que eso sea. No es un asunto menor, es un asunto importante, trascendental, y ahí se da mucho margen de error el no identificarse con el reino del Padre, el cual es inconmovible. Muestra tu gratitud sirviéndome. Muestra tu reverencia sirviéndome. Muestra tu temor obrando. Muestra. Entonces, acá habla de que va a consumir con fuego aquello que no está alineado a la santidad. Esto es muy importante. Puede destruir lo que intentemos construir en desobediencia. Si algo construimos en desobediencia, Él, como es fuego consumidor y es celoso, lo va a destruir. Y entonces conservemos el favor de Adonai, agradándole con temor y reverencia a través de nuestro servicio. Eso tiene que darse en nuestra vida, tiene que darse. Entonces, Yahweh es quien nos mantiene un tiempo en el desierto para hablarnos al corazón, para que entendamos de una buena vez qué pecado debe erradicarse de nuestra vida. ¿Acaso el pecado de la falta de entrega, de servicio, de gratitud a favor de los demás? Que nosotros
quizás hayamos estado considerando que no era importante, pues para Él sí es importante. En su celo por nosotros, porque Él nos ama, va a arrancar de nuestra vida todo aquello que esté, por amor lo va a hacer, todo aquello que esté en colisión con el reino. Será entonces preciso reconocer y confesar y mostrar evidencias de nuestra decisión de querer abandonar todo ello. Si ello acontece entonces de un momento a otro en nuestra vida, ¿qué va a hacer? Por amor. Nos va a hacer pedazos y va a destruir por amor, por su celo y fidelidad, los patrones o paradigmas que estén alejados de su voluntad, por un acto de fidelidad hacia nosotros. Llega un momento en que lo buscamos, pero estamos distraídos, estamos desalineados, viene y hace pedazos nuestros moldes, nuestras ideas, nuestros proyectos empiezan a fracasar para que los de Él se instalen, y por su misericordia y fidelidad nos rescata, para que nosotros construyamos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Y no debemos asustarnos, por tanto, que ello dramáticamente, porque esto de hacer pedazos nuestra vida cuando nos estamos alejando, no asustarnos cuando ello acontezca de manera dramática, aun si es hiperconcentrado la prueba tras prueba tras prueba, y en pocos días que se nos venga un ajustón de esa situación y de un acortamiento de riendas. Entonces tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque todo eso lo hace en función del amor que nos tiene. ¿Para qué? Porque lo que Él desea es levantarnos. Recordemos cómo funciona la economía del reino de los cielos y lo ha demostrado más de una vez con elementos naturales. Él, para poder multiplicar, quiebra panes, quiebra peces, quebró los cántaros de Gedeón, quebró a José en el desierto, quebró a Moisés, también lo quebró, despojó. Para poder multiplicar necesita quebrarnos. Esa es la economía que existe en el reino de los cielos. Al revés de lo que hace el mundo, el Padre tiene otra economía. Voy a multiplicar aquello que quiebro primero. Entonces, tenemos que entender que ser israelita, ser de su pueblo, es ante todo, y desde las arenas y de las soledades en que estemos por mecanismo de corrección, no buscar ampararnos en el hombre, nunca. No refugiarnos en nadie, nunca. No depender de nadie en lo humano, tampoco. Si queremos ser hebreos o israelitas de su pueblo, debemos enfocar nuestra mirada en el Todopoderoso siempre. Yahvé ha concedido al hombre la más irrestricta libertad. Aun si quisiéramos, como hemos visto a través de estas páginas, aun si quisiéramos regresar a Egipto, nos concede libertad. Pero también se asegura que nos quede claro que en el día señalado de su ira, también los va a arrastrar a ellos que se entercan en no querer salir de ahí. Él lo ha dicho, pueblo mío, sal de ahí. Yo no quiero salir porque tengo cuestiones sociales, tengo cuestiones comprometidas, me interesa esto y esto. Sal de ahí, no quiero, ya, te entercas. Entonces, esto te va al final de cuentas, en esos días te va a arrastrar con todos los rebeldes y los que están precarios ante su presencia, y casi no le queda en tiempo profético a la humanidad casi nada de tiempo. Nosotros sabemos que un segundo para Yahweh son años, y respecto a lo que queda por vivirse desde el análisis de las profecías, casi no le queda tiempo a la humanidad para volver en sí y buscarlo a Él. La persona que no desea, porque esto es una cosa voluntaria, que no desea la buena voluntad de Yahvé sobre su vida,
será al final de los días erradicadas, raídas del mundo, de la misma forma como lo fue en los tiempos de Noé, y así lo expresó el Mesías. Los que quedaron vivos fueron llevados por las aguas, los que no obedecieron se entercaron y ya no hubo memoria de ellos. Fueron raídos, fueron arrastrados por las aguas. Cuando nosotros ya en el día a día estamos anunciando y cumpliendo lo que debemos hacer, transmitir el mensaje del Todopoderoso, y por causa de sostener la verdad somos atacados, que tengamos también en cuenta que no estamos siendo atacados con respecto a nuestras personas, sino que lo están atacando al autor de la palabra que nosotros estamos diciendo. No es contra nosotros, sino es contra él. Eso es importante para entender qué tipo de batalla estamos nosotros enfrentando. Nosotros somos transmisores, apenas mensajeros de su bendita palabra. Sin embargo, a pesar de ser solo transmisores, el mundo va a odiar también a sus mensajeros por causa del mensaje del cual él es el autor. Y cuando suframos la afrenta, debemos esperar en Yahweh. Ello es mansedumbre y humildad. Esperar, no responder desde la ira de la carne, ya que abre las puertas a la fatuidad y a la soberbia. Debemos permitir, y esto es un reino, que Abba Padre nos haga justicia. Él es bueno y perfecto, y es quien nos sostiene y nos ayuda para poder continuar. Cuando el hombre quiere clamar al Padre por venganza, con un corazón turbado, que odia en el fondo, lo que hacemos es expresar un fulminante odio por dicha persona, y nos convertimos en homicidas. Así estamos orando como un homicida. Y el Eterno no responderá a una persona desubicada y deshonesta para con aquello que representa el reino de su luz. Ahora, no perdamos de vista lo anotado en Romanos 5.9, creo que hemos leído nuevamente. Romanos 5.9, que dice: recordemos nosotros que ¿qué es la perfección? El Padre Eterno es la suma de su santidad, por eso que Él es perfecto. La suma de su santidad igual perfección, por eso que Él es perfecto. Romanos 5:9. Sí. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice, por Él seremos salvos, es decir, protegidos de la ira. Por medio de la muerte del Mesías hemos sido declarados inocentes. Y gracias a Él precisamente es que seremos librados del castigo sobre los hombres al final de los días, ya que por su sangre del Cordero hemos sido nosotros justificados. Si bien es cierto, el Padre nos ama plenamente, Él jamás va a desligar su amor de la justicia, de lo que es correcto. Siempre nos va a amar sin dejar a un lado su justicia, lo que es correcto hacer. Él es perfecto. Como le digo, la suma de su santidad es la perfección, y siempre va a estar presente el Padre Eterno perfecto en la suma de su santidad. Él va a actuar y se va a mover de acuerdo con lo que Él ha establecido, con lo que está escrito en su palabra. Cuando nosotros experimentamos lo que a Él le disgusta, cuando nos llenamos, es decir, si nosotros sentimos en nuestra alma lo que a Él no le agrada, cuando nosotros sentimos ese celo que Él tiene de su justicia, aún de su ira por el pecado, y eso es parte de lo que podemos llegar a sentir, ya que lo que antes hacíamos ya no lo vamos a querer hacer. Cuando llegamos a ese punto de sentir su celo, de sentir su justicia, de sentir su aversión hacia el pecado,
ya no vamos a querer hacer lo que antes hacíamos, porque también estaremos aborreciendo aquello que antes hacíamos, aborreciendo tales injusticias, que significa en hebreo no sé lo correcto, esas injusticias en nuestra vida. Todo eso va a permitir, cuando lleguemos a ese nivel, de ser uno con Él. El hombre apartado de Adonai va a querer torcer la Torá a su conveniencia e intereses particulares para poder bajar sus demandas que le incomodan. Lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Querer las cosas que ofrece el mundo y la salvación al mismo tiempo no existe. Entonces, querer ser protegido y seguir en la agenda del mundo no existe. No hay por ninguna parte de la Escritura esa posibilidad. Es una opción nula para el reino de la luz. No existe eso. Tenemos que entender que Hashem está airado, muy airado contra el pecado que la humanidad cultiva en sus vidas frente a su mismo rostro. Por ello ha decidido raer, erradicar, y quienes aún estén envueltos en las transgresiones del pecado cuando lleguen tales días, también serán raídos cuando su ira se dé curso. Así como el diluvio dejó y limpió a la tierra, así igual con esa misma violencia. En tal tiempo de la ira, ya no habrá margen para querer suavizar sus juicios, ya no habrá posibilidad de detenerlo, de frenarlo. Todo tendrá que cumplirse y no se va a detener. Vamos a hacer un vistazo del día de su ira. Vayamos, que está ampliamente escrito para que el hombre no esté lucubrando. Vamos a Sofonías capítulo 1 en los versículos 14 al 18. Sofonías capítulo 1 en los versículos 14 al 18. Cercano está el día grande de Yahvé, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Yahvé, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entonces, sobre las ciudades fortificadas que no se van a poder defender, y tampoco altas torres, es decir, esos rascacielos también se vendrán abajo. Llenaré de tribulación a los hombres, y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. A todos los habitantes de la tierra, a los NN, a los que no tienen un nombre delante de él. Dice que el estruendo del día del Señor será amargo, vendrá ira, habrá angustia, habrá aflicción, habrá ruina, habrá devastación. Incluso habrá sombras profundas, esa lobreguez, como esto ya ha ocurrido en la época del primer éxodo, en la época de las plagas, esa lobreguez, unas sombras tan densas que se podían hasta palpar. Dice que la ira se acercará con rapidez y habrá una destrucción completa. Se dará orden de atacar las ciudades y sus grandes edificios. Acá lo pone como altas torres. Los rascacielos también serán derrumbados. Van a caminar como ciegos. Sus cuerpos se volverán basura, es lo que le está diciendo, por la condición, y eso vamos a ver en otras señales cuando llegan las úlceras. Su cuerpo se convertirá en basura. Ese cuerpo que tanto engreían será basura, será estiércol. Nada los podrá salvar, nada los podrá proteger. En un instante les llegará toda la destrucción. Sus cuerpos quedarán tirados, así como se tira la basura. Estallará, es un estallar de la ira de Yahweh, y no dejará rastro
y destruirá completamente a todos. Y agrega también Sofonías en capítulo 3, verso 4, la razón de todas estas cosas, de toda esta indignación. ¿Cuál es el quid de este problema? Vayamos a Sofonías capítulo 3, verso 4. Sus profetas son altaneros. Sus profetas se llenaron de orgullo, de altivez intelectual, son altaneros, fatuos. ¿Qué más? Hombres fraudulentos, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Esos hombres fatuos, altaneros, orgullosos, han llegado hasta el extremo de falsear la ley. Este es el problema. Y por eso el antimesías odia la ley en todos sus términos. ¿Y qué cosa es falsear la ley? ¿Qué es falsear la ley? Es alterarla, de tal manera que ya no sea como era. Eso es falsear la ley. Voy a alterar sus leyes de tal manera que no sean como lo que deben ser. Es alejar lo auténtico y ocultar lo que es cierto. Es corromperla desde adentro. Es desviarla. Es pretender hacer aparecer lo falso como a verdadero. Es adulterar la ley a propósito. Eso es falsear la ley y ese es el motivo por lo cual llegan sus juicios, ahí expresados en Sofonías. Falsearon mis leyes. Hasta ese extremo ha llegado el hombre. Y sigamos en Sofonías 3, en el verso 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. He dejado desiertas sus calles. Sus calles desiertas, no habrán carros ni personas. Hasta no quedar quien pase. Sus ciudades han quedado desoladas, no ha quedado ni un hombre ni un habitante. Ni un hombre ni un habitante. Y agrega Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Yahvé, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Todo el ardor de mi ira. Hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Toda mi ira, toda mi ardor, hasta que la tierra sea consumida con mi celo. Dice entonces que de ese fuego toda la tierra quedará destruida por su celo. Su enojo es, cuando él está diciendo, mira, cuando me enojo soy como un fuego y voy a quemar toda la tierra. Va a borrar del mapa a las naciones que antes existían y tengo la sentencia en mis manos, dice, yo tengo la sentencia ya. Entonces, ¿hoy dónde nos encontramos? Estamos en la antesala de todos estos tiempos leídos, incluido con una ley falseada. Ha llegado la hora de empezar a creer y empezar a comportarnos como hebreos. Archivemos excusas y los trasfondos gentiles o inconsciencias colectivas de los pueblos que nos impiden avanzar y abrazar lo que es auténtico. Seamos claros en esto. Una cosa es que existe en nosotros una tendencia al pecado y otra cosa muy diferente que practiquemos voluntariamente el pecado. Con respecto a los días finales, nosotros hablábamos al principio, ya estamos en los últimos 20 minutos, hay un bosquejo de sellos, de trompetas y de copas. Voy a dar a conocer muy resumidamente la secuencia. Nosotros vimos que el primer sello es el nuevo orden mundial, que llega con engaño, con vestidos de blanco y con una palabra corona, ¿no? Viene a coronar, que es el imperio del engaño y la mentira a través de un sistema. El segundo sello es la guerra, que se desatará. Y el tercer sello es hambre, inflación. Estos términos de guerra, hambre y inflación ya están sonando en nuestros oídos a nivel mundial. Estamos prácticamente en el segundo sello y en algún momento vamos a ingresar al tercero. Cuarto sello, habrá mortandad, pestes, donde morirá la cuarta parte de la tierra. Quinto sello, persecución a muerte. Esa es la gran tribulación, miles, millones de mártires.
Sexto sello, habrá un gran terremoto, señales en las lumbreras mayor y menor, estrellas se desploman sobre la tierra, y esa también estrella tiene que ver con la presencia demoníaca a gran escala. Séptimo sello, media hora de silencio, donde se procede a marcar a los 144,000 antes de ingresar al tiempo de las trompetas. Es un Selah, un tiempo de espera. Así como no había esas jalel, esas canciones, había un Selah, medita, una pausa. Esa media hora de silencio es esa pausa para luego ingresar a las trompetas, donde se incrementan los dolores. Esto que estoy leyendo está escrito. La primera trompeta es granizo y fuego con sangre, que dice el libro de Job, que ya lo tiene guardado, donde se pierden los árboles, se pierden las hierbas, así como hoy de tanto en tanto se ven imparables fuegos forestales. Las señales las estamos viendo de a poco, pero ahí están. Solo son preanuncios de lo que luego va a pasar a gran escala. La segunda trompeta, un mar convertido en sangre, muere la tercera parte de la vida en el mar, y una tercera parte incluso de buques o barcos son destruidos. Tercera trompeta, cae el ajenjo, las aguas ahora es veneno para la gente, y muchos hombres mueren a causa de las aguas. Cuarta trompeta, la duración del día y la noche son afectados en un 30%. Ahí dice la escritura, que un 30% serán afectados en su duración. Quinta trompeta, se abre el pozo del abismo, sol y aire se oscurecen por el humo del pozo, emergen langostas, es decir, estos nefilins, que atacan a los hombres a excepción de los 144,000 sellados y que van a atormentar a la humanidad por 5 meses. Los hombres querrán quitarse la vida, pero no podrán. Por más que intenten quitarse la vida, no podrán. Y el rey de las langostas es quien reina los abismos, Abadón. Sexta trompeta, se desatan los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, muere la tercera parte de los hombres, adorarán demonios e imágenes de oro, estarán en acción los 2 testigos y habrá otro gran terremoto. Séptima trompeta, viene lo que es el arrebatamiento o reino del Mesías, el templo de Elohim se abre en el cielo y el arca del pacto se puede apreciar en medio de relámpagos, truenos, terremotos y gran granizo. Hasta ahí estamos nosotros. Luego ya no estaremos aquí, estamos en otro sitio, pero vienen las copas de la ira. Primera copa, hombres con úlceras malignas y pestilentes, por eso que decía la palabra en Sofonías, quedarán tirados como basura, sus cuerpos serán estiércol. ¿Por qué? Porque tenían la marca de la bestia en su frente. Segunda copa, mar se convierte en sangre y muere toda la vida de ellos. Tercera copa de la ira, ríos y manantiales se convierten en sangre. Cuarta copa, el sol quema a los hombres con fuego y los hombres blasfeman el nombre de Elohim, no habrá ateos. Quinta copa, una copa cae sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de tinieblas. La gente seguía blasfemando a causa del dolor y de las úlceras, no hubo arrepentimiento. Sexta copa, se seca el gran río Éufrates, que ya está empezando a secarse, lo pueden ver en Google, y será un camino de excursión para los reyes del oriente, es decir, la gente del Islam. Espíritus inmundos salen a convencer a los reyes de la tierra de todo el mundo para formar un ejército y fueron reunidos en Armagedón. Y la séptima copa, gran terremoto en la tierra desde que el hombre no existe, un terremoto nunca antes habido, se desploman las ciudades y las islas y montes perecen, un granizo muy grande, mientras Israel no será tocado ni un cabello de su cabeza en todo esto. Entonces, ya para terminar con este tema, ¿a quiénes Yahweh está exigiendo en estos momentos a una vida entregada a la santidad? A nosotros. Porque los de afuera ya tienen un juicio que llegará sobre ellos si no se arrepienten. Entonces busquemos ya hoy nuestra herencia y permanezcamos en él, en el verdadero, en ese reino inconmovible. Nosotros tenemos que ser parte de la profecía benéfica para Israel y para no ser parte de los que sufrirán el fuego a discreción de sus juicios. Hasta aquí, mis hermanos, respecto a... Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Gracias, hermano Moisés. Al día de la ira de Yahweh, que está señalada sus razones, sus formas y a dónde van,
y un llamado también a la congregación para volcar su amor en servicio expresado hacia los demás. Podemos abrir micrófonos, cualquier consulta, comentario, pregunta, mis hermanos. Es muy el comentario que quería yo hacerle es que realmente estamos llamados a eso, ¿no? A ser como Pablo, que decía de que cada día está afrenta, ¿no? Que cada día es por hacer lo bueno, ¿no? Y eso es lo que no quiero, pero eso es lo que hago. Estaba ahí, ¿no? Estaba que él se venía y retaba, hacía la obediencia, ¿no? Al Señor. Eso es bueno. Muchas gracias, hermano Moisés. Hermana Marilú. Amén, pastor. Sí, es muy importante. A veces leemos, estudiamos y creemos que lo sabemos todo, pero cuando volvemos a las escrituras y verdaderamente cuando empezamos a entender de lo que estamos leyendo, comprendemos lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces, yo tengo más de 20 años, he leído, escuchado, pero no es lo mismo vivirlo. No es fácil convivir con la humanidad. Cuando empecé a entender de que nosotros no somos de este mundo, empecé a comprender de que como hijos de Dios tenemos que ser luz ante el mundo. Y no es fácil, porque no es fácil ser testimonio para los demás. Entonces, Amén. pero entender que tenemos una promesa y que esa promesa muy pronto Dios nos va a coronar, nos va a esperar en el arrebatamiento, creo yo, pienso de forma personal, es la que me mantiene aún fuerte todavía, porque en realidad en todo ese tiempo puedo dar testimonio, y cuando usted estaba predicando, en el momento que nos estaba anunciando de que Dios en los últimos tiempos, ¿no? Dios no nos va a dejar solos. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de hambre, en este tiempo de miseria, en este tiempo de dolor, puedo decir que Dios no me ha descuidado. Amén, hermana. Siempre estoy en mi mano. Eso quería dar testimonio que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, porque a veces no lo merecemos. Por Somos gracia. tan pecadores, pero la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande que nos da como un ejemplo para llevarlo. Yo creo que cada día aprendemos más, doctor. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias por tu por algo el Señor no permitió que vaya hoy a todos los sábados salimos a las marchas. A las marchas. Sí, concientizando. Estamos en otra marcha. De todas maneras, en otra marcha, mi hermana. Siempre que esta marcha es hacia la eternidad. Muy bueno, doctor. Entonces, no hay más comentarios. Astrid. Yo les agradezco a hermana Astrid. No sé si hay que hablar más. No. Ya. No. Ya. Muchas gracias, pastor. Es por el estudio de esta tarde y le agradezco. Estaremos pendientes del siguiente. Y a todos les deseo una muy buena y feliz semana, bendecida semana a todos. Muchas gracias. A ver, hermana. Entonces, shalom, bendiciones del Eterno, somos del reino inconmovible, acordémonos ellos, estemos tranquilos. Manuel, Marilú, Astrid, Paula y Moisés. Hasta muy pronto, hasta la próxima oportunidad. Muy gentiles por su participación. Muchas gracias.